La siguiente transmisión es apta para toda la familia, contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Ayer estuvimos precisamente en el Carmen de Bolívar, que es una región de los Montes de María, que siempre han tenido una recordación por su música, por su cultura profunda, intensa, pero también por la violencia que se desencadenó allí hace muchos años para acá, y que casi que por generaciones dejó una estela que ayer medíamos en términos de minas personales. Se declaraba la zona libre de sospecha de tener minas, lo cual para una familia campesina, para los niños, las niñas, los transeúntes al azar, pues es una muy bonita noticia dentro de lo lamentable que es el tener un país donde caminar se vuelve peligroso, en cualquier trocha, en cualquier camino por ahí. Las cifras han bajado espectacularmente, de cerca de 1.225 víctimas al año en el año 2006 a 37 en el último año, lo cual, aunque es grave para esas 37 personas, no deja de ser sintomático de la posibilidad que tiene Colombia realmente de salir de la guerra, del conflicto, del matarse los unos a los otros y poder construir un país en paz. Eso todavía, alguien diría, es una quimera. Yo digo, es un esfuerzo permanente en el que hay que insistir e insistir, y que vincula la inteligencia, porque esa violencia cambia de sentido, cambia de esencia, a veces cambia de territorios. Al Huila ha querido penetrar desde el Cauca en una estrategia de expansión que hay que detener. Y se detiene, fíjese usted, no solo en el Huila, sino en el Cauca, donde está la raíz que trata de irradiar de nuevo a toda la zona de la cordillera occidental y central, una violencia que ya hace mucho deberíamos haber superado. Y bien tiene la sociedad huilense el cuidado y demanda la urgencia de la acción, de no dejar pasar así nomás, tema del que tendríamos que discutir obviamente en algún evento que el gobernador cite para estudiar el tema a cabalidad. Pero uno de los factores de la paz, y aquí lo han dicho bien, tiene que ver con el desarrollo productivo, con la posibilidad que una sociedad sea más rica. Y una sociedad es más rica si produce, si trabaja más. Y si ese trabajo, y este es un tema fundamental en las discusiones políticas de Colombia, es cada vez más productivo. Es decir, si en una hora se puede hacer más. Y eso no depende del músculo. El músculo nos haría es trabajar cada vez menos porque se va desgastando. Eso depende del cerebro, de la posibilidad de aplicar la ciencia a la producción, que es un tema en el cual los países que llamamos desarrollados nos llevan siglos, pero que nosotros tenemos que encarar, por muy difícil que sea. La ciencia en la producción es lo que hace al ser humano más productivo, muchísimo más productivo, y esa productividad es lo que hace a una sociedad ya sumado en un acumulado, una sociedad más rica. Ese es el camino de la riqueza. A veces hemos cogido otros creyendo en ilusiones, en lentejuelas le llamo yo, que si ganarse una lotería o algo peor, si meterse a los negocios ilícitos
que son rentables en el corto plazo, indudablemente, pero que en el mediano y largo plazo no dejan sino cementerios, tristezas, gente encarcelada, gente asesinada y sobre todo jóvenes asesinados. El esfuerzo que han hecho en el Huila, y a mí me ha sorprendido mucho en estas campañas políticas, ya que cumplen décadas. Aquí vine por primera vez a una. No conocía muy bien yo hacer de campañas políticas y menos en el Huila. Recién de un momento difícil, recién salidos a la paz y a una constitución que en ese momento estaba nuevecita aún. Vine a acompañar a un amigo que yo siempre veía, un hombre alto de sombrero, que siempre acompañaba a Carlos Pizarro todo el tiempo. Nunca supe bien la articulación que él tuvo en su vida personal, pero lo vine a acompañar por eso. Y había una inmensa manifestación en Palermo. Ahí fue que me empezó a gustar eso de las grandes manifestaciones, grandísimas, para la alcaldía de Gregorio, que al final no ganó. Yo después pregunté y no, pero vine a acompañarlo y desde ahí hay una especie de conocimiento paulatino de mi vida sobre el Huila. Ya tuve oportunidad de venir una, otra vez a diferentes puntos, de mirar problemáticas, de discutir con la gente, de irnos encontrando. Y el encuentro indudablemente tiene que ver con la producción, tiene que ver con una idea que en esta sociedad ha venido cada vez con más profundidad cimentándose, que es enriquecerse trabajando. Y trabajando el agro en este caso particular. La última campaña todos los datos eran sorprendentes. Yo me metí una piscícula por ahí, no recuerdo, en Rivera, que me enseñaron cómo era toda la cadena que yo no conocía, cómo es que se hace una piscícula, hasta ganas me dieron de hacer una a mí. En ese momento, Yaguará, sí, ahí fue. En ese momento, el problema fundamental que había, y se volvió un problemón en todo el país, era el costo de la comida, que es lo mismo que los fertilizantes. Esta comida venía importada y se habían disparado los precios en dólares y se había disparado la devaluación del peso colombiano, entonces valía 2, 3 veces más. Lo mismo le pasaba al cafetero o al que tenía pollos. Fertilizantes y alimentación basada en el maíz se volvieron una especie de tentáculo que ahorcó la economía agraria nacional y así recibió el país. Aún vivimos un momento difícil, no lo hemos superado. Las tasas de crecimiento económico siguen siendo muy bajas en el mundo y en Colombia. La idea, ya habrá la manera de algún día de criticarla, de crecer la tasa de interés para, dice la teoría, disminuir el alza de los precios, parece no estar beneficiando sino a Estados Unidos en el mundo. Todas las demás economías, incluida la China, que era tan poderosa, se han venido a menos. La China a la mitad de lo que antes crecía. Europa ya está en una recesión. América Latina no crece, Colombia tampoco. El único que está creciendo relativamente bien es Estados Unidos. Eso es insostenible. La economía mundial tiene que crecer toda. Y nosotros tendremos que hacer un esfuerzo para, en medio de las condiciones adversas, crecer. Ayer, por ejemplo, en el Carmen de Bolívar me encontré con la gente del Salado, una vereda que yo visito porque allí hubo un hecho terrible. Uno de esos hechos de la historia de Colombia, pero más de 40 campesinos fueron asesinados en una masacre bárbara. Quedó en los anales de la historia, la justicia internacional la cogió como un caso. Y allí fui una noche, recuerdo de noche, porque a veces ya me toca
día y noche. Llegué y entregamos 700 hectáreas para la reforma agraria, que es una buena cantidad de tierra para un municipio, para un campesinado tan sufrido como ese. Y ayer pude ver a las personas a las cuales les entregamos la tierra y tenían una queja. El gobierno las había dejado solas. Y eso no puede ser. Esa es precisamente la crítica, y es bueno que aquí la tengamos en cuenta, que se le hacía a la reforma agraria, que no basta entregar la tierra. El suelo pelado al final genera pobreza. Si no hay una ayuda, si no hay crédito, si no hay un consejo, si no hay un brazo que permita hacer producir la tierra. Y a mí sí me gustaría, ministra, que se hiciera una revisión de ya decenas de miles de hectáreas que hemos entregado en todo el país, sobre todo en el Caribe, Magdalena Medio, algo en la altillanura, para saber si esa tierra está reverdeciendo, produciendo alimentos, que es lo que nos interesa en este. Producir alimentos va a ser una de las grandes actividades del mundo, porque la crisis climática hace que mucha gente en el mundo tenga hambre. Y si nosotros logramos cuidar nuestra agua y nuestra tierra, que no es nada fácil, para producir alimentos, tendremos una oportunidad muy grande. Por eso la reforma agraria es fundamental, que no fallezca, que no se debilite por las razones que ya la historia nos ha dicho pueden debilitar una reforma agraria. Aquí me sorprendió al llegar saber que estamos en un punto de reforma agraria de la época de Gerard Restrepo, o sea, ya 70 y pico años. Los abuelos eran los que estuvieron aquí cuando esa vez se inició, y seguro que hubo los intentos de que volver a vender la tierra, volverla a dejar improductiva. El tiempo ha pasado, las generaciones obviamente no son las mismas personas las que están acá, pero el efecto sigue siendo el mismo, que es lo importante, que es una zona de producción. No es una tierra pelada, como me da tanta tristeza ver en el Caribe, una vaca por ahí de vez en cuando, sabiendo uno que los propietarios son algo oscuros, no por el color de la piel, sino del alma, y que eso no es el desarrollo nacional, ni se puede permitir realmente, porque la función social de la tierra es producir alimentos. Y en la Constitución, tanto la vieja, que esa palabra la metió Alfonso López Pumarejo, como en la nueva, se dice exactamente que la tierra tiene una función social y ecológica, es decir, que no se trata de tener tierra por tenerla, eso es hasta un crimen, sino que se trata es de que la tierra produzca, y que uno tenga la tierra hasta donde la capacidad del capital, de la fuerza humana lo permita. Ese capital y esa fuerza humana es mayor si nos asociamos, si no somos uno por ahí separado luchando contra el viento y contra el mar, sino juntos. Juntos es lo que hace la fuerza. Y aquí creo que hay una buena demostración de ese estar juntos. Que agendas paralelas, ministra, no nos dañen la reforma agraria. Hoy me amanecí con una noticia fea. Al presidente les debe pasar mucho, pero a mí no me gusta que me pase. Funcionarios sobre los cuales hay fuertes indicios, no puedo ser yo el juez, de corrupción en el gobierno del cambio. Ya sabemos que la marca política, el color de la bandera, no inhibe el que este tipo de cosas se produzcan. En cualquier ser humano, esto de la codicia rápida daña el corazón. Se vista de rojo, se vista de azul o se vista de multicolor. Y establecen agendas paralelas, cuyo objetivo no es cumplir el programa de gobierno, que es a lo cual los hemos convocado, sino que transforman ese objetivo en otro, que es enriquecerse rápidamente
Y al querer hacerlo, dañan, se tiran el programa del gobierno. Y nosotros no tenemos tiempo para perderlo de esa manera. Esos funcionarios sobre los cuales pues, no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me dirían dictador, con razón, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga. En la reforma agraria no puede haber corrupción. Y hay un momento que es muy delicado. Cuando se va a comprar una tierra que un poseedor de tierra vende. Ahí hay una transacción económica. ¿Cuánto vale la tierra? Pueden hacerla valer más y se reparte la comisión. Y se estafa al campesinado, que al final es el objetivo de la reforma agraria. Y a la nación, porque la plata la pone el pueblo. Hay que crear unos sistemas con software, con las tecnologías modernas. En los tiempos de Carlos Lleras eso no existía. Que nos permita una veeduría permanente y en tiempo real de cómo se está comprando la tierra y a qué precios, y que no sea más allá de lo que el mercado diga. Bueno, aquí hay un tema, el que nos convoca, que coincide muy bien con lo que nosotros agitamos en la campaña electoral y que queremos que se vuelva realidad. En la época de Carlos Lleras quizás era suficiente entregar la tierra y ponerla a producir, quizás. Hoy es necesario que esa producción agraria se industrialice. Le llamamos agroindustria a esa actividad. Está escrito en el programa de gobierno, es nuestra propuesta fundamental en el agro. Además de repartir tierras de improductivos a productivos, es que la gente productiva, asociándose, pueda iniciar procesos de industrialización en su propiedad. Ese es el modelo agrario que estamos impulsando en el país. Nos critican falsamente, vendiéndole al pueblo que no conoce estos procesos una falsedad. Dicen que estamos construyendo un comunismo que nunca se ha construido en el mundo, a decir verdad, una especie de socialismo soviético. Si eso fuese así, lo que estaríamos proponiendo y haciendo es comprar la tierra para el Estado y comprar la maquinaria en manos del Estado y alquilar unos trabajadores para que echen asadón, tractor y hagan poner a funcionar las máquinas. La propiedad de la tierra y la propiedad de la máquina y la propiedad de la producción sería del Estado. Eso fracasó en el mundo. Generó incluso hambrunas porque no había mayor intención de cultivar la tierra. Por más que dijera el Estado cultívese, no se cultivaba y mucha población murió de hambre por allá en Rusia, por allá en China o en Cuba. Nosotros no estamos proponiendo eso. Lo que estamos proponiendo es que mucha gente tenga la tierra en propiedad. Gente con ganas de hacerla producir, con vocación agraria, no para ir a pasear o echarse en una piscina como en Anapoima, que usa el agua potable, entre otras cosas, de Bogotá para llenar las piscinas y ahora no hay agua. No, para producir. A eso le hemos llamado reforma agraria. Hay partes donde ya el campesinado, el pequeño, mediano empresario tiene la tierra. Nosotros no estamos yendo a donde el gran empresario agrario de las palmas africanas, del banano, por ejemplo, de las grandes plantaciones, a quitarle la tierra. No le hemos comprado ni un metro cuadrado a ninguno de ellos. Es donde la tierra sea improductiva. Ahí es donde queremos
que el campesinado tenga tierra. Me preocupa una cosa, que la está obteniendo muy gratuitamente, y sobre todo los hombres, y esa es una combinación que no es buena. Es mejor que la tierra tenga la propiedad de la mujer y que valga, si sea algo simbólico, pero que haga que la gente diga: esta es mi tierra y no la voy a cambiar ahí por un plato de lentejas, como ha sucedido en el pasado. Eso hay que reformularlo. Y lo otro es en los campos donde ya hay una producción establecida: la Boyacá de la papa, el Nariño de la leche, la Cundinamarca del maíz y de las frutas, los antioqueños que tienen una economía campesina muy poderosa, invisible, pero que deberíamos ayudar. Yo he estado en las peleas de Jericó, que es un municipio regodo, ahí decían que si yo me asomaba, quién sabe qué. Y los campesinos, cafeteros, la mayoría, en una región muy hermosa, muy, vienen defendiendo su tierra de una minería de socavones en unas montañas que se pueden deslizar todas por su geología, y yo me fui a defender los campesinos. Y ahí hicimos simpatía, ellos godos y yo pues, medio revolucionario, pero hicimos empatía porque nos juntó un punto común: defender la agricultura, defender el trabajo, más en manos de tanta gente que no es rica, es clase media, humilde. Un campesino, cuando pueda educar a sus hijos en la universidad, cuando tenga esa capacidad, esa familia campesina será el indicador de que se pudo hacer la paz en Colombia. Lo que se trata es que las familias campesinas sean dignas, tengan dignidad, que no tengan que caer en la miseria, en el desplazamiento, en la destrucción de sus propios hijos, porque unos se van a disparar y otras a la calle. Y eso no puede ser en un pueblo trabajador como Colombia, con esa tradición. Aquí yo asomaría a lo siguiente: aquí se está construyendo el programa del cambio, pero viene construyéndose desde antes por ustedes mismos. La idea de industrializar el arroz producido es fundamental y es un ejemplo. Yo lo viví en Nueva Zelanda. Los granjeros viven en medio de sus vacas lecheras, muy buenas esas, con una tecnología bastante alta. No son grandes latifundistas, son pequeños granjeros. Y se asociaron para hacer la industria de la pasteurización y de todas las cosas que se hacen con la leche. Y hoy son los grandes exportadores del mundo, hoy son zares de la leche a nivel mundial. Y siguen siendo granjeros. No ha cambiado la composición democrática de esa sociedad, que es pequeñita, pero nos muestra un camino de la agricultura. Incluso si la leche neozelandesa se dejase entrar a Colombia, nos quiebra, porque sale más barata que la que hacemos aquí. ¿Y cómo pudo un país que no tiene tierras fértiles, chiquitico, montañoso, lograr eso? Pues con asociación de la gente productora, con resistencia y con conocimientos que sus hijos, ya cuando entraban a las universidades, iban inoculando a una actividad tradicional como la leche y la pasteurización. Eso de Nueva Zelanda, lo dije en campaña, es lo que queremos hacer en Colombia. No queda mucho tiempo, hay que sentar las bases rápidas. El café, que ya tiene en el Huila y en el sur un gran mecanismo de organización cooperativa que a veces falla o no, que hay que mejorar. Tenemos problemas porque la vieja zona cafetera aún no reconoce que hay una nueva zona cafetera, y la Federación de Cafeteros quedó hecha para allá y para unas familias muy distinguidas en la época en que el café enriquecía a mucha gente
y no se hizo para acá, y eso hay que adecuarlo, que es un tema que tenemos en discusión, y adecuarlo en el camino de que el café que vendamos al mundo sea cada vez más un café industrializado, no el saco de grano como antaño, porque ahí donde nos dan en la cabeza, no enriquecemos al cafetero y a la región cafetera. Industrializar la leche, industrializar la papa, industrializar el maíz, etcétera, el cacao. Industrializar donde tenemos ventajas, donde producimos bien, es la labor del Ministerio de Agricultura. Aquí tengo mi inquietud, porque tenemos que ponerlo en la práctica. Yo creo que aquí el ejemplo sirve, la experiencia concreta. El molino es del Estado, es de los productores agrarios. Ojo, si el molino es del Estado, cambia cualquiera, llega un bandido por ahí y se acabó el molino. Se lleva el molino y no hicimos nada. Si el molino es de los productores agrarios asociados y productoras, pues hay un cuidado ahí, hay una vigilancia entre todos, habrá conflictos como siempre, pero habrá una capacidad de mantener funcionando esa actividad industrial. Yo sugiero el segundo camino. Eso lleva a cómo se financia. Aquí he estado viendo la experiencia concreta de la industrialización que inicia ahora. Que el Estado ponga, entonces es socio, pero tiene que ser socio minoritario. Que si la cooperativa tiene fondos, pues claro, estaría desarrollando su actividad, pero en Colombia no es que encontremos muchas cooperativas con fondos. Y entonces ahí tendríamos una dificultad. Que pueda el Banco Agrario financiar con tasa de interés 0%, creo que podríamos extender la industrialización del campo. El Banco Agrario tiene que articularse a la industrialización. Es más, el Banco Agrario tiene que ser propiedad del campesinado. No viene aquí. Hay que hacer esa reunión para ver qué es lo que pasa, porque ahí está el capital, ahí está el capital. A veces dice, ¿dónde está la plata? Los ladrones dicen bien, la plata está en los bancos. Claro que está en los bancos, pero ¿para quién va? Entonces, por eso una de las políticas de reactivación económica que hemos propuesto allá en la manifestación del 1 de mayo, hace 2 días, enorme. Aquí también hubo una grande. Es que del mercado financiero nacional en un momento de altas tasas de interés y que está enfocado más a los grandes empresarios, sobre todo del petróleo, del carbón, tenemos que lograr que una parte de los activos financieros privados del país vengan a financiar a través de diferentes instrumentos públicos la actividad productiva agraria, industrial, agroindustrial y de turismo de Colombia, para generar empleo. Eso significa más dinero para el campo, del que hoy hay, que ya lo hemos hecho crecer bastante. Antes no era así, pero necesitamos que haya una palanca financiera en donde el Estado pueda subsidiar la tasa de interés para que podamos hacer las chocolaterías, para que podamos hacer las pasteurizadoras de la leche, para que podamos hacer el procesamiento industrial de la papa, del café, del arroz en todas las zonas arroceras, de tal manera que el productor agrario responsable colectivamente de la industrialización del arroz, por ejemplo, ya no tenga intermediario, pueda venderlo más barato a la gente, pero al mismo tiempo pueda ganar más. Y entonces tenemos 2 procesos de enriquecimiento.
el de la familia productora, que entonces podrá comprarse y mejorar su casa o la nevera o un carro mejor, y el consumidor, que es el pueblo colombiano, que pueda tener una comida más barata en su plato. Ese es un tema que me parece debe quedar aquí como es fruto de esta experiencia, pero que tenemos que generalizar al conjunto de Colombia. El gobernador ha dicho bien, y esto a veces puede sonar quimeras, pero no quiero que pase este gobierno sin que la planta de fertilizantes que se puede poner en el Huila por los fosfatos son una de las letras del NPK, ¿cierto? Es una. La crisis climática nos obliga, y esto es una investigación a hacer, que usemos abonos e instrumentos, insumos agropecuarios que no tengan petróleo. Ojo con eso. Hasta ahora es lo más barato, pero no se va a vender en el mundo. Y esta es una exploración que tenemos que iniciar más ya. ¿Cómo podemos hacer biofertilizantes sin petróleo que sean o que cuesten tanto como las del petróleo? De tal manera que el arroz que venda el Huila y ojalá Colombia sea un arroz, mire la palabreja que me voy a inventar, un arroz descarbonizado. Cuando le pongamos esa marca, este arroz es descarbonizado, es decir, ni para transportarlo se necesita la gasolina, entonces se va a poder vender en el mundo. Así no nos salga tan barato como otros arroces, el vietnamita quizás. Ese arroz se va a vender en el mundo porque la gente en el mundo consumidora sabe cuál es el problema de la crisis climática y a dónde vamos. Vamos al precipicio y por tanto desligarse del petróleo es fundamental y rápido, que tiene que ver con la economía del Huila también. Ahí dejo una crítica. Si lo logramos, y ojalá ustedes fueran, lo dejo como una idea para ustedes, la primera zona de producción de arroz descarbonizado de Colombia, tengan ustedes que lo que se hace abre el mercado mundial para el arroz colombiano. Tarea que obviamente entre todos tenemos que hacer, porque eso implica vincular el cerebro a la producción. Lo ha dicho usted bien, doña. Y entonces, ¿cómo se transporta el arroz si es en tractomula? En tren. Y voy a dejar esta idea, gobernador, para que usted me ayude. Estos no son temas de la noche a la mañana, son de perspectiva, pero hay que empezar ya. Cuando decidimos juntar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, Mar Caribe, que se burló todo el mundo en campaña, hay varias formas de hacerlo, el Ministerio de Transporte escogió la más difícil, pero es donde más gente vive y más se produce, que es coger de Buenaventura, atravesar la cordillera occidental, llegar allá a Cali, coger el valle del Cauca, valle del río Cauca, y atravesar la cordillera central, que es dificilísima, hasta llegar a Ibagué. De ahí, Río Magdalena hasta Santa Marta, que es facilísimo. Ya las vías están hechas. Si esta es la vía escogida y se está licitando, los tramos, etcétera, no será el tren supermoderno que a mí me gustaría ver, pero en el tiempo lo será. Junta el Océano Pacífico con el Atlántico, pues ustedes están a un pelo guama de articularlo, ¿cierto? Que es simplemente coger el Valle del Magdalena y llegar allá al punto sería fácil y barato, porque no hay que atravesar ninguna montaña. Había una hasta Girardot. Entonces, propuesta, gobernador, eso no se hace de la noche a la mañana, tenemos que tener al menos los estudios. Entonces, gastar un dinero, lo podemos ayudar en los estudios, hasta diseño
de una troncal que arranque en algún punto del plan del Huila y saque hasta la primera línea troncal de la línea férrea de Colombia, que ya existía, pero los abuelos lo habían hecho, pero algunos aquí estúpidos con apellido de oligarcas que terminaron después vinculados al narcotráfico, se tiraron la red y nos fregaron, pero eso lo podemos reconstruir. Entonces, gobernador, le dejo esa tarea. Los felicito a todas y todos ustedes por este esfuerzo. Veremos cómo el proyecto no solamente está en su primera fase. En una conversación, ministra, se podría ver cómo se financia, pero en la perspectiva del crédito con tasa fomentada de interés, la fase completa, o sea, el proyecto completo, que me parece que deberíamos intentar en este gobierno terminar. Gracias a todas y todos ustedes por escucharme, muy amables. Gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.